La verdad es que es un privilegio y también una responsabilidad, una gran responsabilidad, ¿no? Estar aquí. Y como Grava Milagro, bueno, todos me conocéis más o menos, sabéis que no soy muy de hablar mucho y hablar en público pues me cuesta más todavía. Pero bueno, esperemos con la ayuda de Dios y poder transmitir en esta mañana lo que Él me ha dado. Hace ya pues casi 2 años, ¿no? Desde la última predicación, pero aún así pues me gustaría continuar con el mismo texto, con lo que habíamos estado viendo en Hechos, y para ponernos un poco en contexto, pues me gustaría pues dar un poco, ver un poco por dónde íbamos, ¿no? Para que podamos entender mejor lo que vamos a ver en esta mañana. En cuanto al libro de Hechos, recordemos que fue escrito por Lucas alrededor del año 60-62 y es una segunda parte o una continuación del Evangelio de Lucas. Y se trata de un texto histórico que narra el nacimiento y los primeros pasos del cristianismo y de la Iglesia. Y en cuanto a los acontecimientos que preceden al texto que vamos a ver hoy, recordemos que antes de su ascensión, Jesús dio una misión a los apóstoles, la de continuar su ministerio de proclamación del Evangelio y del reino de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 28, 19, 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 también dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y además de esta misión, también les dio otra instrucción, ¿no? La vemos en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, y luego también vamos a ver el versículo 8. Allí les dice, no solo les recuerda esta misión de predicar el Evangelio, sino que les dice que deben esperar al Espíritu Santo, porque ellos no podían llevar a cabo esta misión por sí mismos, necesitaban al Espíritu Santo. Dice a partir del versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vimos que los discípulos pues obedecieron, ¿no? estas instrucciones de Jesús, y el día de Pentecostés, estando reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y vimos también que esta venida del Espíritu fue de una forma notable, es decir, no fue de una forma oculta, en silencio, sino que hubo un viento recio, se vieron lenguas de fuego sobre sus cabezas y hubo un gran estruendo. Y como veremos ahora, este gran estruendo fue pues lo suficientemente importante como para que una gran multitud acudiera, ¿no? A ver qué había sucedido. Así que en este punto vamos a leer el texto que vamos a ver hoy, que lo encontramos en Hechos capítulo 2, desde el versículo 4 vamos a ver hasta el 13. Y dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos, por así decirlo. Bueno, pues he dividido el texto en 3 puntos, para que el pastor no me regañe. Vamos a estar viendo primero la llenura del Espíritu, la manifestación del Espíritu, y luego vamos a ver más brevemente en cuanto a la reacción que tuvo la multitud. La mayoría de los teólogos y eruditos de la Biblia, por no decir todos, coinciden en señalar este capítulo y los eventos del día de Pentecostés como el nacimiento del cristianismo y de la Iglesia. De hecho, lo llaman capítulo bisagra porque hay un antes y un después. Y dentro de este gran evento de Pentecostés, si tuviéramos que señalar un momento exacto, como el nacimiento de la Iglesia, sin duda sería el instante en el que el Espíritu Santo descendió llenando a todos. Y esta palabra aquí es clave, todos. Porque hasta este momento, como habíamos visto antes, el Espíritu Santo había venido o llenado, pero siempre a personas concretas y para propósitos muy determinados. Sin embargo, en Pentecostés el Espíritu Santo vino y llenó a toda la congregación. No solo a Pedro o a los apóstoles como líderes espirituales, sino a todos. Y tampoco se dio a unos más que a otros, sino a todos por igual y en la misma medida, es decir, llenos. Otra diferencia que encontramos en Pentecostés con respecto a las venidas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es que no vino solo sobre los 120 a nivel personal o individual, que ciertamente fue así, sino que lo hizo sobre toda la Iglesia, a nivel congregacional, podríamos decir, ¿vale? Y lo hizo para quedarse. Es decir, desde aquel instante el Espíritu Santo está con la Iglesia y está en cada cristiano. Y este punto es también clave. El Espíritu Santo vino de una forma como nunca antes. Y además lo hizo sobre los creyentes en Cristo. Vemos que allí había una gran multitud de judíos y además piadosos, pero no fue sobre ellos sobre los que vino el Espíritu Santo. Por eso entendemos este momento como el nacimiento del cristianismo, entendedme como religión, por así decirlo, separada del judaísmo. Volviendo al texto y a los eventos de Pentecostés, vemos que nos habla de una llenura del Espíritu Santo. Y creo que es necesario aclarar algunos conceptos en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, porque a veces en ciertos círculos, en ciertas denominaciones o en ciertas iglesias se tiende a malinterpretar o a confundir algunas ideas, y creo que es necesario que aclaremos algunas cosas. Y principalmente lo primero que vamos a ver es a diferenciar entre dos conceptos que se suelen confundir o a veces incluso se usan como sinónimos y realmente no lo son, que son el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Podemos definir el bautismo en el Espíritu Santo como la acción divina por la cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento del nuevo nacimiento. Vemos en Juan 14, versículos 16 y 17, dice: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, evidentemente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos que Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría para estar
con nosotros y en nosotros, para siempre. No prometió que vendría en momentos puntuales de necesidad o solo cuando nuestro nivel de santidad lo amerite o lo merezca, sino para morar en nosotros siempre. El hecho de que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes de forma permanente, en lugar de estar solo con algunos, como sucedía en el Antiguo Pacto, es una de las grandes verdades del Nuevo Testamento. En la era de la Iglesia, el Espíritu de Dios no se limita a estar al lado de su pueblo, sino que habita en todos y cada uno de sus miembros. Y esto lo podemos ver en muchos textos, he escogido algunos. Por ejemplo, Juan 7, 38, 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Vemos que el único requisito que pone Jesús es que creyesen en él. En Hechos capítulo 2, luego un poco más adelante, en el discurso de Pedro, también los versículos 38 y 39, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vemos también que la promesa del Espíritu es para todos aquellos que Dios llama. En 1 Corintios 12, 13 dice, porque recordemos que aquí, por ejemplo, Pablo está hablando a la iglesia, a toda la congregación, ¿vale? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Romanos 8, 9 seguramente sea uno de los textos más citados en este sentido y es más directo, por así decirlo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, si somos de él, tenemos el Espíritu. Y por último, Efesios 4:30, también está hablando a la iglesia en Éfeso, a toda la congregación. Les dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De nuevo, Pablo aquí se está dirigiendo a toda la congregación y dando por hecho que todos los miembros de la iglesia tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada cristiano desde el momento de la conversión y es la garantía de que estamos en Cristo. Somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de la promesa de glorificación. El apóstol Pablo habla del Espíritu como sello o como arra. Lo acabamos de ver en Efesios 4:30 y también en 2 Corintios 1, 22 y del 5:5. Algo que tenemos que señalar es que esta presencia del Espíritu Santo en el creyente no le aparta del pecado por sí misma, ¿vale? El cristiano no peca debido a la ausencia del Espíritu Santo en él, sino a pesar de la presencia del Espíritu Santo. Que esta es una de las cosas que muchas veces se enseñan, ¿no? Cuando pecas, el Espíritu Santo se va. Si tienes una vida en santidad, el Espíritu Santo vuelve. Y vemos que no es esto lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora bien, si realmente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo nos va a redarguir del pecado, llamándonos al arrepentimiento. Vale, esto en cuanto al bautismo en el Espíritu, pero hemos dicho que algo diferente es la llenura del Espíritu Santo. Y vemos ciertamente en la Escritura una cierta
diferencia. Hay una llenura que yo llamo natural, para diferenciarla de otras que veremos más adelante. Me refiero a llenura natural en el sentido de que es propia de la nueva naturaleza en Cristo. Y como hijos de Dios estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un tema que ciertamente ha generado algunas polémicas, algunas controversias en la historia reciente de la Iglesia. Y antes de tratar de explicar qué es esta llenura del Espíritu, me gustaría hablar de algunas cosas que a veces se enseñan pero que realmente no son la llenura del Espíritu. No son, no porque yo lo diga, sino porque bíblicamente no tienen respaldo, son cosas que no vemos en la Escritura. Ser lleno del Espíritu no es lo mismo que ser bautizado en el Espíritu, ¿vale? Lo cual acabamos de explicar el bautismo, ahora pasaremos a explicar la llenura. Ser lleno del Espíritu no es una experiencia dramática, esotérica o un éxtasis que uno siente de repente lleno de energía espiritual. Ser lleno del Espíritu no es una posesión en la que el Espíritu toma el control de la persona siendo ésta inconsciente. Y ser lleno del Espíritu no es un proceso en el que se recibe su presencia y poder por grados o en dosis progresivas, según los méritos. Cada cristiano no solo posee al Espíritu Santo desde el momento del nuevo nacimiento, sino que lo posee completamente. Vemos en Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora bien, en cuanto a este último punto, sí es cierto que cada cristiano tiene el Espíritu Santo en plenitud desde el momento del nuevo nacimiento, ¿no? Visto que así lo enseña la Escritura, pero sí podemos hablar de una llenura progresiva o continua del Espíritu, ¿vale? Ya diréis, ¿cómo es esto? Aclárate. Bueno, vamos a fijarnos en Efesios 5:18, la segunda parte del versículo, que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Recordemos que acabamos de leer también Efesios 4:30, donde hemos visto que Pablo asume que la Iglesia, que los miembros de la Iglesia tienen al Espíritu Santo. Y unos versículos más adelante les manda que sean llenos del Espíritu Santo. El contexto es que de Efesios, aunque algunos lo conoceréis ya porque lo estamos compartiendo en los devocionales, los domingos, pero lo explico. El contexto es que Pablo está explicando a la Iglesia acerca de la nueva vida en Cristo y le está diciendo que hay ciertas prácticas que son propias del viejo hombre y de su naturaleza corrupta y pecaminosa y que por lo tanto deben abandonar. Y en contraste les manda a incorporar a su vida otras prácticas que sí son propias de la nueva naturaleza y de su nueva vida en Cristo. Y es en este contexto que Pablo manda, porque vemos que es un mandato a la Iglesia, llenarse del Espíritu Santo. Aunque aquí también tenemos que puntualizar algo, porque sabemos que a veces en las traducciones de la Biblia hay veces que se pierden ciertos detalles. Y los comentaristas bíblicos que interpretan este texto a partir del original griego dicen que una traducción más precisa para esta expresión de sed llenos, para este mandato, sería dejándoos llenar por el Espíritu, ¿vale? Teniendo esta frase un componente de continuidad, ¿vale? No sería dejaos llenar una vez, sino dejaos llenar continuamente. ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿Cómo puede ser que el creyente tenga al Espíritu Santo en plenitud, pero al mismo tiempo tenga que dejarse llenar continuamente? Bien, pues cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, no debemos pensar en una llenura en el sentido físico, de ocupar un espacio, ¿no? Como quien llena un vaso de agua,
sino más bien en el sentido de ser dominados y controlados totalmente por Él. El sentido es el de una mayor plenitud en cuanto a la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y si yo como creyente tengo el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo tengo que dejarme llenar por Él, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puede ser esto? Vale, pues el primer paso es arrepentirse del pecado, lo cual incluye confesión y arrepentimiento. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que el Espíritu se vaya de nosotros, pero sí, en cierto modo, podemos estorbar o limitar su obra en nosotros. No en cuanto a la regeneración, que esa obra es una de las obras del Espíritu, pero se da junto con el bautismo, pero sí en otras facetas. El segundo paso es la rendición del ser a Dios. Voluntad, deseos, intelecto, cuerpo, tiempo, talentos, posesiones, todo. Lo cual implica obediencia. Y aquí es donde podemos empezar a ver esta progresión, por así decirlo. Porque sí, ciertamente, pues todos en algún momento nos arrepentimos del pecado. Incluso siendo creyentes, sabemos que estamos todavía bajo la ley, en cierto modo, del pecado. No estamos libres del pecado y continuamente tenemos que arrepentirnos. Pero lo de rendir nuestro ser a Dios, eso ya es más difícil, ¿verdad? Y ahí es cuando realmente vemos que no se trata de algo que suceda de un día para otro, sino que realmente a lo largo de nuestra vida cristiana, los años, los días que Dios nos dé, continuamente tenemos que estar rindiéndonos una y otra vez y cada vez más. Y siempre quedan cosas, siempre nos damos cuenta de que quedan áreas, de que quedan cosas por rendir a Dios. Y también Dios nos dio como herramienta, como ayuda, los medios de la gracia. La oración, el estudio de la palabra, la comunión con los santos, los sacramentos. Un ejemplo de cómo sería esta llenura del Espíritu lo podemos comparar en que el cristiano puede compararse con un guante. Hasta que el guante sea llenado por la mano, carece de poder y es inútil. Está diseñado para el trabajo, pero no puede trabajar por sí mismo. Solo funciona cuando la mano lo utiliza. El guante no pide a la mano que le asigne una tarea, simplemente hace lo que la mano ordena. Tampoco intenta realizar tareas por su cuenta, sin contar con la mano. Y por supuesto, tampoco se jacta de lo que ha hecho, porque sabe que todo el mérito es de la mano. Por tanto, la llenura del Espíritu Santo significa un mayor dominio y control de Él sobre la vida del cristiano y una mayor plenitud en cuanto al desarrollo de su obra en nosotros y a través de nosotros. Y en cuanto a la obra del Espíritu Santo, hemos nombrado, por ejemplo, la regeneración, que se da en el momento del bautismo, y ciertamente la regeneración no se ve afectada, ¿no?, por esta llenura, pero algo en lo que sí podemos ver los altibajos, por así decirlo, ¿no?, esta progresión en cuanto a la llenura es la labor del Espíritu Santo de producir en nosotros sus frutos. Los frutos del Espíritu, todos conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ciertamente aquí es donde seguramente más podamos notar, tanto a nivel personal como en otros, esa llenura, ¿verdad?
cuando nos sentimos, cuando estamos andando en rectitud, en obediencia a Dios, pues vemos cómo ese amor, el gozo empiezan a crecer, a abundar en nosotros. En cambio, cuando tenemos etapas en las que nos dejamos dominar por el pecado o estamos más, pues ese gozo, esa paz, vemos que en cierto modo desaparecen, ¿no? Bien, pues pasando al segundo punto, vamos a seguir con el texto. A partir del versículo 4, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si sois un poco observadores, que seguro que sí, os habréis dado cuenta, de que lo que narra el texto no es precisamente esa llenura progresiva, ¿no?, de la que o continua, de la que hemos hablado. Lo que sucedió en el día de Pentecostés fue más bien un evento explosivo y sobrenatural. Lo que ocurrió aquel día en Jerusalén es otro tipo de llenura del Espíritu Santo que podríamos llamar especial. Especial porque se manifiesta en hechos y dones milagrosos, como en este caso las lenguas, o pueden ser sanidad, profecía. Esta llenura da a quien la recibe un poder o capacidad especial con un propósito concreto. En este sentido, es más parecida, ¿no?, a la que veíamos en el Antiguo Testamento. Y también es especial porque se sale de lo común. No es la llenura a la que estamos llamados los cristianos en Efesios 5, 18, sino que depende enteramente de la soberanía de Dios. Y vemos en nuestro texto, en el día de Pentecostés, que esta llenura se manifestó concretamente en lenguas. ¿Pero qué son estas lenguas? Vale, vamos a intentar explicarlo. La palabra griega original traducida como lenguas, aquí en el texto, es glosa, que significa idioma, y hace referencia a un idioma pues completo, como los que conocemos nosotros hoy en día, con su vocabulario, su ortografía, su gramática, todas sus reglas. Son pues idiomas humanos conocidos. En aquella época eran los que se conocían, y si esto hubiera ocurrido hoy, pues seguramente estaríamos hablando de español, francés, inglés, alemán, ruso, chino, guaraní. Estaríamos hablando de este tipo de idiomas. No se trata de balbuceos, sonidos ininteligibles, lo cual sería glosolalia. Y además, si observamos el texto, no cabe otra interpretación, porque dice que la multitud le entendía lo que estaban diciendo. Y Lucas incluso nos da una lista de no directamente de los idiomas, porque no habla de las regiones, pero nos da una lista de los idiomas que allí se hablaron. Recordemos que en la fiesta de Pentecostés era una de las principales en el judaísmo y que por lo tanto acudían a Jerusalén miles de varones judíos, no solo de todo Israel, sino de todos los lugares donde había pueblo judío después de la dispersión. A esto es lo que se refiere cuando dice todas las naciones bajo el cielo.
La mayoría de estos hombres eran judíos por ascendencia, podríamos decir. Eran descendientes de judíos que habían emigrado después de la dispersión y por lo tanto habían heredado la religión de sus padres. Pero habían nacido en otros países. Por lo tanto, conocían el idioma hebreo por ser judíos, pero cada uno tenía un idioma propio del lugar donde vivía, donde había nacido. Y estamos hablando de al menos 15 idiomas mencionados por Lucas, que probablemente serían más, porque, por ejemplo, habla de regiones más allá de Cirene. Ahí no sabemos exactamente cuántas, podría haber muchos más. Y esto es lo que sorprendió a la multitud, que estas personas hablasen tantos idiomas diferentes. Y además, dice el texto, siendo galileos. Porque recordemos que los galileos, allí en Israel y en aquella época, eran personas sencillas, humildes, incluso eran vistos como personas incultas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, era ciertamente muy difícil o muy improbable que estas personas hubiesen aprendido tantos idiomas por sí mismos. Y ahora podemos hacernos la pregunta de ¿por qué lengua? ¿Por qué el Espíritu Santo se manifestó de esta forma y no, por ejemplo, con milagros, con sanidades o de otra forma? ¿Por qué lengua? Bien, el propósito de las lenguas en Pentecostés fue dar evidencia visible y audible de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. El objetivo es señalar la importancia del momento, advertir al mundo de que estaba sucediendo algo sin precedentes, algo que marcaría el resto de la historia. Y cuando Dios obra, sabemos que Dios es omnipotente y es omnisciente. A veces nos cuesta, ¿no?, entender hasta qué punto llega esto. Cuando Dios obra, lo hace teniendo todo el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Por lo tanto, no hace nada por casualidad, podríamos decir, ¿vale? Cuando hablamos de que en el Antiguo Testamento vemos ciertas sombras o ciertas señales que luego en el Nuevo Testamento tienen una mayor claridad o una mayor plenitud, no son casualidades. No es que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento y otras que sucedieron en el Nuevo Testamento diga, uy, mira, esto qué casualidad, que se parece. No es así, ¿vale? Cuando Dios obra, lo hace conscientemente y con propósito. Y si hablamos de lengua y pensamos en el Antiguo Testamento, hay una historia, un evento que seguramente nos viene a todos a la mente. ¿Cuál? La Torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Bueno, brevemente, pues después del diluvio, Dios dio la orden a los hijos de Noé de que se dispersáramos toda la tierra, que volvieran a llenar toda la tierra. Sin embargo, no obedecieron y se quedaron formando un gran pueblo y ellos pretendían construir una torre que llegara hasta Dios. Su propósito era, en cierto modo, hacerse iguales a Dios, ¿vale? Ponerse a su altura. Y vemos que Dios envió las lenguas, claro, en aquel momento pues, todos hablaban la misma lengua, y envió las lenguas pues, para deshacer, ¿no?, este propósito. Y si comparamos, vemos que allí el propósito de las lenguas era, siendo, por así decirlo, el mismo evento, ¿no?, multitud de lenguas, vemos que el propósito era totalmente el contrario. Donde en Babel las lenguas tenían el propósito de confundir, en Pentecostés vemos que el propósito era dar una señal clara. En Babel tenían el propósito de dispersar, mientras que en Pentecostés el propósito es atraer.
En Babel tenían el propósito de desunir y en Pentecostés de unir. Y en Babel el propósito es formar varios pueblos que se dispersaran y formaran varios pueblos, mientras que en Pentecostés el propósito es formar un solo pueblo. La llenura del Espíritu Santo, acompañada del hablar en lengua, se repite 3 veces más en el libro de Hechos. 2 de forma explícita y otra en la que no son mencionadas directamente, pero los comentaristas, por distintos motivos, entienden que una de las señales habla de la llenura del Espíritu y entienden que una de las señales de esta llenura fue el hablar en lengua. Esto lo vemos en Hechos 14, 19, donde los samaritanos reciben el Espíritu Santo. Y, como digo, pues viendo la reacción de Simón, que intentó comprar el don, y viendo distintas cosas, pues los comentaristas entienden que una de las señales fue esta, ¿no? El hablar en lengua. Otros 2 lugares donde que sí aparece mencionada explícitamente, lo volvemos a encontrar en Hechos 10, 44 al 47. Y esto también es ciertamente significativa porque allí son los gentiles los que reciben el Espíritu Santo. Y en Hechos 19, del 1 al 7, vemos a un grupo de discípulos de Juan el Bautista que Pablo encontró en Éfeso, y estos estaban entre los últimos remanentes de santos del Antiguo Testamento, que ahora llegaban a la fe en Cristo. La explicación de estos eventos la da el mismo Pedro en el Concilio de Jerusalén, donde se estaba debatiendo sobre si la salvación era solo para los judíos o también para los gentiles. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 15, 8 y 9. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vemos que cada vez que un grupo de personas llenas del Espíritu Santo habló en lengua, en el Espíritu de Hechos, fue para demostrar que en la Iglesia todos somos iguales ante Dios. Bien, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque este es uno de los puntos en los que muchas congregaciones, muchas denominaciones fallan, ya que tergiversan el don del Espíritu Santo y especialmente en concreto las lenguas, convirtiéndolo en una especie de trofeo o de medalla que distingue a unos cristianos de otros, como creando categorías. Y esto es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Las iglesias carismáticas se basan en estos pasajes de Hechos para enseñar la doctrina de la subsecuencia. Y su enseñanza se pueden resumir en 4 puntos. 1, que el bautismo, el don y la llenura del Espíritu son básicamente lo mismo. El segundo punto, donde está la clave de su enseñanza, es que enseñan que normalmente es un acontecimiento distinto y subsecuente al nuevo nacimiento, es decir, separado en el tiempo. Una cosa es, una persona puede nacer de nuevo y con el tiempo, pues, puede que sea una semana, puede que sean años, no hay un tiempo determinado, recibirá el don del Espíritu, ¿o no? Por lo tanto, según ellos, hay cristianos que tienen el Espíritu Santo y otros que no. ¿Vale? Este acontecimiento, enseñan ellos, es manifestado inicialmente por el don de hablar en lengua y debe ser procurado sinceramente. Es decir, tú puedes, con el tiempo, pues ganarte, por así decirlo, este don.
El problema con esta enseñanza radica en que está tomando el libro de Hechos como normativo para la Iglesia de hoy. Algo que no se había hecho nunca en la historia de la Iglesia hasta una época reciente. John MacArthur, en su libro Los carismáticos, lo explica así. Dice: los carismáticos, sin embargo, anhelando las experiencias descritas en Hechos, han ensamblado un sistema doctrinal que considera los eventos extraordinarios de la era primitiva apostólica como sellos de marca de la obra del Espíritu Santo, contraseñas del poder espiritual que deben ser esperadas rutinariamente por los cristianos de todos los tiempos. Pero nunca se pretendió que el libro de Hechos fuera una base primaria de doctrina cristiana. Registra solamente los primeros días de la era de la Iglesia y muestra a la Iglesia en transición del antiguo pacto al nuevo. Las sanidades apostólicas, los milagros, las señales y los prodigios evidentes en Hechos no eran comunes ni siquiera en esos días. Eran eventos excepcionales, cada uno con un propósito específico, siempre asociados con el ministerio de los apóstoles, y su frecuencia puede ser vista disminuyendo dramáticamente del principio de Hechos al fin. Los Hechos, por tanto, cubren un tiempo extraordinario en la historia. Las transiciones que registra no deben ser repetidas, y así la única enseñanza en el libro de Hechos que pueden ser llamadas normativas para la Iglesia son las que explícitamente son confirmadas en cualquier otra parte de la Escritura. El propio MacArthur cita en su libro a Gordon Fee, el cual, siendo el mismo carismático, pero comentó sobre las dificultades, ¿no?, de esta forma de interpretar Hechos. Dice: si la Iglesia primitiva es normativa, ¿cuál expresión de ella es normativa? Jerusalén, Antioquía, Filipos, Corinto. Es decir, ¿por qué no todas las iglesias venden sus posesiones y tienen todas las cosas en común? O además, ¿es del todo legítimo tomar declaraciones descriptivas como normativas? Si es así, ¿cómo distingue uno las que son de las que no lo son? Por ejemplo, ¿debemos seguir el patrón de Hechos 1:26 y escoger los líderes echando suertes? ¿Cuál es exactamente el papel que juega el precedente histórico en la doctrina cristiana o en el entendimiento de la experiencia cristiana? Después de Hechos, las lenguas aparecen nombradas también por Pablo en Primera de Corintios, una carta también temprana, escrita incluso antes del libro de Hechos, sobre el año 55. Y especialmente en el capítulo 14, Pablo lo dedica por completo a este tema, ¿no?, de las lenguas. Pero es curioso que allí lo que hace Pablo es regañar a la Iglesia por el abuso y por el mal uso que estaban haciendo de las lenguas. Allí lo que hace Pablo es eso, regañarle, explicando que el propósito de las lenguas es para edificar a la Iglesia y por señal para los incrédulos. Y además da una serie de instrucciones para su uso en el culto público, es decir, para usar las lenguas en el culto, que básicamente son 3. Dice que hablen máximo 1, o sea, 2 o 3, máximo 2 o 3, por turno, o sea, no al mismo tiempo, y que haya siempre interpretación. Además, el término que utiliza Pablo en Primera de Corintios también es glosa, es el mismo término que utiliza Lucas, es decir, que de lo que Pablo está hablando es de idiomas concretos, no de, como he dicho antes, de glosolalia, que sería este lenguaje así ininteligible que oímos a veces. Entonces, si observamos esto y lo comparamos con lo que vemos en muchos lugares, pues, ¿qué podemos decir, no? Ya cada uno puede sacar sus propias conclusiones.
Y en cuanto al tema de la vigencia o no de este tipo de dones milagrosos, entre ellos las lenguas, ciertamente pues, hay hermanos en la fe con años que tienen conocimiento de la Escritura, que creen que los dones siguen vigentes, otros que no. Ya cada uno, yo personalmente, y señalo que esto es algo personal, yo creo que este tipo de dones fueron para la era apostólica y que, por lo tanto, a día de hoy no tienen vigencia. Y esto no quiere decir que Dios no haga milagros hoy, ¿vale? Simplemente lo hace de otra forma, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la manifestación, a esta llenura especial, ¿no?, del Espíritu. Y volviendo al texto, vamos a terminar con el tercer punto, viendo la respuesta, ¿no?, la reacción de la multitud. Los versículos 12 y 13 dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Este punto me voy a permitir que me dirija especialmente a aquellos que estáis hoy aquí, pero que aún no habéis rendido vuestras vidas a Cristo. Vemos que el Espíritu Santo vino, se manifestó con poder, y Dios no solo está cumpliendo sus promesas, sino que también está dando un mensaje y está advirtiendo al mundo de la transición del viejo al nuevo pacto. Y vemos que entre la multitud hubo dos reacciones distintas ante la verdad de Dios, ante lo que estaban viendo. Por un lado, algunos estaban maravillados, y lo que estaban viendo produjo en ellos una cierta curiosidad o interés. Quizá muchos se preguntaban si ellos mismos podrían experimentar esto. Y luego vemos que había otro grupo, otra parte, que se burlaban y rechazaban el mensaje poniendo excusas. Estas reacciones se siguen repitiendo hoy en día. Quizás vienes a esta reunión porque has oído hablar de Dios, del Evangelio, y tienes curiosidad por saber más o por ver qué te puede aportar. O tal vez, como hemos oído algunas veces, te llama la atención el trato que hay entre hermanos, ¿no?, este ambiente fraternal, y te preguntas, ¿no?, tengas curiosidad por ver cómo es esto, si tú puedes formar parte de esto también. O quizás tu reacción sea la contraria, ¿no?, la otra que hemos visto, la de rechazo. Quizás estés aquí porque te han invitado y tú, pues querías ser educado, querías cumplir, pero ni siquiera estás entendiendo nada, ¿no? Y quizás estás pensando esta panda de locos aquí hablando del Espíritu Santo como si existiera, y este aquí, que el tío este aquí más soso, que el pelirrojo por lo menos tiene algo de chispa, pero este... O simplemente vienes porque, pues tus padres te traen y ya está, pues es lo que hay, ¿no? Pues si tu padre te trae, pues no tienes más remedio que estar aquí. Pero en realidad, pues tu mente, tu corazón están lejos de aquí. O directamente haces como este grupo que hemos visto en el texto, pone excusas, ¿no? Porque el rechazo ciertamente a veces pues, es frontal, pero muchas veces, y esto nos lo encontramos mucho al evangelizar, los hermanos que salís con más frecuencia a la calle a evangelizar, seguramente os habréis encontrado mucho de esto, ¿no? Este rechazo sutil con excusas, seguro que habéis escuchado muchas frases como sí, esto es bonito, es interesante, pero es que en este momento de mi vida no tengo yo tiempo para pensar en estas cosas, tengo problemas más... Tengo otras cosas, ¿no?, en las que pensar, o soy demasiado joven para pensar en estos temas. Ya tendré tiempo, ¿no?, cuando crezca, cuando sea más mayor, de preocuparme por esas cosas.
O muchas veces quizás hemos escuchado también esto, ¿no? Es que yo conozco a cristianos, es que mi vecino es cristiano, mi primo, y es que su testimonio no me mete mucho la pata, es que no sé yo. O es que la familia, mis amigos, ¿qué van a pensar de mí, no? Excusas, ¿no? Siempre hay algo que en nuestra mente o en la mente de la persona pues puede resultar lógico y razonable, pero que no deja de ser una forma de intentar camuflar este rechazo a Dios. Ahora, tenemos que entender una cosa, porque quizás viendo el texto puedes pensar y decir, no, pero yo no rechazo a Dios, yo soy de los primeros, yo soy de los que se interesan, yo soy de los que quieren saber más. Pero déjame decirte algo, estos dos grupos, aparentemente opuestos, tenían algo en común. Y es que todos estaban perdidos. Todos iban camino al infierno. Por eso Pedro, en los versículos que siguen, que esto si Dios lo permite lo veremos en otro sermón, Pedro tuvo que levantarse y ¿qué hizo? Proclamar el Evangelio, diciendo a la multitud, arrepentíos. Puede ser que estés hoy aquí, pero estés rechazando a Dios en tu mente, en tu corazón. O puede ser que hayas venido voluntariamente porque realmente tienes un interés genuino, pero este interés no te va a salvar. Y tal vez incluso en tu casa pues estés orando, estés leyendo la Biblia, que está muy bien, ¿vale? Te animo a que sigas haciéndolo, pero realmente esto no te va a salvar. Lo único que salva es la sangre de Cristo derramada en la cruz en expiación por el pecado. Y a menos que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo, en su muerte expiatoria, en su resurrección y en su futuro regreso glorioso, debo decirte que vas camino al infierno. Bien, pues ya para terminar vamos a hacer un breve repaso. Hemos hablado en cuanto a la llenura del Espíritu, hemos diferenciado entre el bautismo y la llenura que hemos llamado natural, ¿no? El bautismo hemos dicho que es esta acción divina por la cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el momento del nuevo nacimiento. Y es un don de Dios para todos los cristianos. Mientras que la llenura, esta llenura que hemos llamado natural, porque es propia de la nueva naturaleza en Cristo y es a la que como cristianos estamos llamados, hemos visto que en cierto modo es progresiva y continua, un poco simultánea o paralela, podríamos decir, a la santificación. Y que podemos notarla especialmente en cuanto a los frutos del Espíritu. Esta llenura no es una llenura en el sentido físico, sino en cuanto a una mayor plenitud de la obra del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. En el segundo punto hemos hablado de la manifestación del Espíritu, hemos visto esta llenura especial que no es común ni siquiera en aquellos días, era algo común, que se manifestaba pues, en dones especiales con un propósito concreto. En concreto, en el libro de Pentecostés, en el evento de Pentecostés, se manifestó en lenguas que hemos visto que eran idiomas conocidos, no eran estas palabras extrañas, así que a veces se oyen que no tienen ningún significado y que no tienen... Eran idiomas conocidos y se dio este evento con un propósito concreto, que era el de señalar esta transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y luego hemos visto la respuesta de la multitud,
que aunque unos estaban maravillados y tenían interés, ¿no?, en saber más, otros rechazaban poniendo excusas, pero realmente todos necesitaban arrepentirse. ¿Amén? Pues vamos a terminar con una oración. Si Ramón, ¿puedes orar para terminar?